Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Correa y voy a presentarles muy brevemente, se los prometo, porque ya sé que hay hambre hasta ahora, digamos los aspectos claves de los resultados del GEM. El GEM es un proyecto que realizamos a nivel internacional y que en Canarias, hay también un detalle regional, y que en Canarias estamos realizando las dos universidades canarias desde el año 2004. Entonces, bueno, lo que les decía es un proyecto a nivel internacional, ya casi todas las sombras verdes son países donde se está llevando a cabo. Los verdes más oscuros que llevan más de 5 años con el estudio en continuo, o sea que ya prácticamente pues se realiza en la mayor parte del mundo. Nos queda la zona de África. Algunos publicaciones que les pueden servir de interés, sobre todo en aquellos momentos en que uno está analizando si me doy de alta, si no me doy de alta, estoy analizando la idea. Siempre es importante tener información y ver qué pasa por ahí. Entonces, tienen información normalmente hay una publicación anual, tanto con detalle por país como a nivel regional, que serían los informes ejecutivos. Ahí se analiza el fenómeno emprendedor en continuo. Luego también hay publicaciones que son periódicas, como los temas que tienen que ver con la financiación de las empresas, el emprendimiento social, la mujer emprendedora, que también pueden resultar de interés, ¿vale? Bueno, ¿qué analizamos? Es decir, pues lo que se analiza en el GEM son tanto los requisitos básicos que necesitan para que surjan ideas emprendedoras y empresas, como las infraestructuras, las instituciones, la salud económica del país. Luego están también los que llamarían los aspectos promotores de la eficiencia, como puede ser la educación superior, la adaptación tecnológica, los tamaños de los mercados, y luego ya más concretamente, que está mucho más ligado al fenómeno emprendedor, los aspectos de innovación y emprendimiento, el acceso a fuentes de financiación, las políticas, la apertura a los mercados, las normas sociales y culturales. Entonces, todas esas variables son las que se analizan en un cuestionario. Probablemente alguno de ustedes haya sufrido el cuestionario. Estoy viendo dos a los que todos los años les remitimos el cuestionario. Porque no solo se analizan las empresas o los emprendedores, se toma una base de 2.000 empresas, sino también se analizan a todas aquellas, a los técnicos, a todas aquellas instituciones que participan en el proceso emprendedor. Bueno, ¿cómo es nuestra situación en Canarias con respecto a la media nacional? Bueno, en el GEM nos hemos inventado un indicador que es el TEA, que es el índice de actividad emprendedora. Lo que hacemos es trabajar con el número de emprendedores que hay en cada año, ahora veremos en qué fase, con respecto a la población activa total, es decir, aquella que está comprendida entre los 18 y los 64 años, ¿vale? Bueno, entonces, si observamos la evolución, vemos que, lógicamente, en los años de bonanza, pues empezó a crecer. En el 2006 y 2007 fueron los años de máximo emprendimiento, cayó hasta un mínimo en el año 2010, comenzó a repuntar ligeramente en el 2011 y últimamente sigue aumentando. Concretamente en Canarias siempre hemos tenido una tendencia a emprender mayor que la media nacional. Bien, si intentamos ubicar esos picos o esas evoluciones con distintos acontecimientos, pues bueno, nos damos cuenta que en los años 2004 hubo una caída. En Canarias no tenemos datos para el comparativo, pero a nivel nacional sí se notó. Y bueno, estaba relacionado con el 11S y el 11M, desgraciadamente. En el 2007, muy buenas expectativas. También hubo un nuevo marco REF. Curiosamente ahora se está renovando para el próximo 2015. Vamos a ver si, bueno, se tenía que haber renovado, haber comenzado en el 1 de enero del 2014, pero se posterga hasta el 2015. Empieza a caer la burbuja inmobiliaria, empiezan a caer el tema del financiero, el fuerte apalancamiento del mercado financiero y de las instituciones financieras. Eso hace que caiga muchísimo, se restringe el crédito, lógicamente, y ya en el 2012, con la aparición de la Ley de Emprendedores, pues confiamos en que esos despegues que vimos en el 2013 se confirmen con los resultados del 2014. Bueno, normalmente aquí lo que hacemos es comparar los resultados del índice de actividad emprendedora, del TEA, con las tasas de empleo y las tasas de paro. Observamos que durante estos años han caído sin parar las tasas de empleo, lógicamente han pasado del 53% a alrededor de un 44%, el desempleo ha crecido y estamos viéndolo en tasas nacionales, en las tasas canarias aún sería más elevado. Y en ese momento, si observamos los ciclos de la actividad emprendedora y de la
tasa de actividad o tasa de empleo serían muy similares, ¿vale? O sea, serían prácticamente similares. Bueno, evolución del mercado, hemos visto a nivel nacional, veamos Canarias, ¿qué ha pasado en Canarias? Si vemos la evolución del mercado laboral en Canarias y lo miramos tanto en términos de datos como en términos porcentuales, pues veremos que se cumple eso que dijimos anteriormente, es decir, conforme aumenta la tasa de actividad emprendedora, pues hay, digamos, un ligero repunte, una caída de las tasas de paro. Esto es especialmente sensible en el año 2011. El índice de actividad caía, las tasas crecían de forma importante. Sin embargo, en el 2011 esta tendencia no sigue creciendo al alza, porque hay un importante crecimiento aquí, en este caso de la actividad emprendedora. Desgraciadamente, 2012 y 2013 pues no se ha concretado. Proceso emprendedor. Un chico ya no está, intervenía diciendo que en 36 meses las empresas tienen que ser totalmente solventes. Solventes no sé si serán, ¿vale? Si miramos sus datos fiscales, cosas a las que también muchas veces le echamos un ojito desde la universidad, diríamos que no todas, ¿vale? Lo que sí, a partir de los 3 años y medio, es decir, superado un poquito esa barrera, pues ya se cataloga la empresa como consolidada. Bien, consolidada no quiere decir que sea la más solvente del mundo, ¿vale? Ni la más rentable del mundo. Consolidada, que estoy satisfecho con lo que tengo, vamos a entenderlo así. En el proceso, entre los 3 meses, o en los primeros 3 meses, serían empresas nacientes, empresas nuevas o de reciente creación serían entre 3 meses y 3 años y medio. Esa es la catalogación que se ha aceptado internacionalmente en el GEM. Y luego el emprendimiento potencial, que es las fases de estudio, de diseño y demás. Bien, vamos a ver cómo estamos en cada una de esas fases y los fenómenos que se observan conforme van pasando los años. En emprendedores potenciales resulta que alrededor del 11% de la población quería emprender el año 2013. Además, esa cifra disminuía con respecto al año inmediatamente anterior. Si hablamos de emprendedores consolidados, pues vemos que con respecto a la población, solo el 5,8% se convierten en empresas consolidadas, es decir, es bastante menos, disminuyendo además con respecto al 2012. Y no solo ese dato es alarmante, sino que es alarmante sobre todo el hecho de que la mayor parte de las empresas en el 2013 eran nacientes, es decir, ¿qué nos está indicando? Y esto también no solo proviene de aquí, sino del estudio continuado, que hay una altísima rotación, es decir, en Canarias se crean más empresas que la media nacional, pero desgraciadamente también se cierran más empresas que la media nacional, ¿vale? Entonces, ese es uno de los datos que tenemos que analizar, es decir, si analizamos emprendimiento potencial, todos queremos ser emprendedores. Somos la comunidad autónoma, digamos, con más emprendedores potenciales. Con respecto a emprendedores nacientes, también nos situamos por arriba de la media, solo nos superan Rioja y Cataluña, pero si hablamos de cierres, en este caso, pues desgraciadamente también estamos a la cabeza de ese indicador, solo nos supera Baleares. Entonces, digamos que estas serían las estadísticas a mejorar, ¿vale? En el caso de empresas consolidadas, estamos en la cola. Somos la segunda comunidad autónoma que tiene empresas consolidadas. O sea que emprendemos más, tenemos más deseo de emprender, pero desgraciadamente fallamos más. Esto sería, digamos, el aspecto que habría que mejorar o que ir mejorando en el futuro. Bien, siempre tratamos de intentar explicar el porqué esos factores. Lo vamos a recuperar al final. Bien, aquí tenemos los datos de emprendimiento potencial. Si observan los datos, siempre estamos muy por arriba de la media española, como acabamos de ver. En este caso es una evolución, digamos, transversal a lo largo del tiempo. Se emprende por oportunidad, se emprende por necesidad. Si hablamos de detección de oportunidades, pues vemos que en el caso de Canarias, comparado con la media de otros países, pues estamos prácticamente a la cola, aquí abajo, la flechita naranja. Si hablamos en el caso nacional, pues bueno, estamos por arriba de la media. Digamos que este yo creo que es el indicador que más se ha analizado en el GEM. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que sean muchos países, si comparamos el índice de actividad emprendedora con la renta per cápita, lo que nos puede estar indicando es, bueno, ¿qué motivos hay para emprender? Entonces detectamos que hay una serie de países que tienen un emprendimiento muy alto, normalmente relacionados con países con un menor desarrollo, con una menor renta per cápita, Perú, Ecuador, Brasil,
que tienen una alta tasa emprendedora, pero muy poquita renta. Conforme va mejorando la renta per cápita, va disminuyendo el nivel de emprendeduría. Todos queremos ser funcionarios públicos o bien trabajar por cuenta ajena para una empresa privada, pero no nos planteamos tanto la alternativa de emprender como salida profesional. Conforme mejora el nivel de renta per cápita, se empieza a emprender más y ahí se sitúan, pues digamos que los del G7, ¿no? Estaríamos hablando de Estados Unidos, de Dinamarca, de Islandia, de Noruega, es decir, son países con una alta renta per cápita y una alta actividad emprendedora. Entonces, lógicamente en esos países se emprende por oportunidad, se detectan oportunidades, la gente deja su trabajo seguro, entre comillas, por emprender, porque detecta que hay o una mejora profesional y lógicamente que viene acompañada de una mejora económica. Motivos para emprender en Canarias en 2013. Solo el 66%, alrededor del 67%, emprende por oportunidad. Hay casi un 30% de personas que están emprendiendo por necesidad. Problema, ¿vale? Bueno, dentro de la oportunidad, pues ahí tienen las características. La mayoría por tener una mayor independencia y solo el 33% por aumentar sus ingresos. Si vamos a estos datos en el 2012, que les decía el problema, en el 2004, tenemos que la emprendeduría por necesidad era solo de un 12%. Evidentemente la coyuntura ha influido. Aquí tenemos ese mismo dato, ¿vale? Referenciado en este caso por zonas. Entonces, si observamos, tenemos que en la emprendeduría por necesidad, pues estaría en América del Sur, en el norte de África, en el Oriente Medio, y normalmente en la emprendeduría por oportunidad, pues estaría África, algunos países, bueno, algunas zonas de África, algunos países de Estados Unidos, Noruega y la mayor parte de Europa, ¿vale? España a la cola de Europa. Bien, aquí nos sigue presentando esos motivos para emprender. Los orientados a la innovación, que sería donde nosotros nos encontramos, pues observen que estamos muy a la media, ¿vale? Bien, ¿nuestras empresas cómo son? ¿Se internacionalizan? Bueno, 8 de cada 10 empresas actúa solo en el mercado local en Canarias. Es una cifra también, es un dato a tener en cuenta. Las expectativas de crecimiento en el caso de Canarias también están por debajo de la media española, es decir, cuando le planteamos a los emprendedores, bueno, ¿y usted tiene expectativas? ¿Cómo se ven los próximos 3 años? La mayoría tiene unas expectativas de crecimiento bastante más reducidas que la media nacional, que es la barra marcada con azul. Bien, ¿quién emprende en Canarias por edad? Pues básicamente emprenden las personas comprendidas entre los 35 y los 45 años. El siguiente colectivo que más emprende serían los siguientes, entre 45 y 54, y los más jóvenes, entre 25 y 34, estarían también en el mismo nivel, alrededor del 24%. Digamos que el colectivo más claro sería el de 35 y 44 años. Bien, relación entre edad y nivel educativo. ¿Influye el nivel educativo a la hora de emprender? Según se desprende de los datos, sí. Es decir, emprenden más aquellos que tienen una formación superior sobre su estamento de población activa. La cuestión es, ¿los que tienen un nivel superior se consolidan más? También es verdad, ¿vale? También existe esa relación. Les invito a que conozcan, como voy muy rápido, pues estas conclusiones, si alguno tiene interés, en la página que vimos al principio, en Gen Consulting. Ahí tienen toda la información y todos los informes son totalmente gratuitos. Bien, vamos a analizar las condiciones del entorno para emprender. Bueno, pues situamos en un diagrama España, Unión Europea y Canarias. Curiosamente, Canarias, aparentemente, tanto los especialistas, digamos, o las personas que trabajan en todas las instituciones que tienen que ver con el emprendedor, como el propio emprendedor, valoran muy positivamente o más positivamente que la media española, pues el acceso a la financiación, el apoyo al emprendimiento femenino, la existencia de infraestructuras de servicio, las propias dinámicas del mercado interno, es decir, todas esas variables, la educación, que ahora veremos. Excepto en el caso de la educación, es decir, en Canarias no se fomenta en la etapa escolar la apuesta por emprender. Educamos a nuestros hijos pensando en que todavía van a tener acceso a la función pública. Hombre, yo creo que yo fui una de las últimas privilegiadas, se los digo. Creo que después de mi generación, por lo menos donde yo trabajo, en mi departamento, en mi universidad, no ha entrado nadie más a la función pública.
y de esto ya hacen más de 10 años. O sea que es un dato a nivel personal, pero que les sirva como ilustración. Entonces, todavía en los colegios no ha llegado ese espíritu. Afortunadamente sí hemos mejorado mucho en la formación en la etapa posescolar. Concretamente en la universidad estamos dando algunos pasos al respecto. Entonces, aquí tenemos la valoración que hacen tanto emprendedores como expertos de lo que podrían ser las trabas a las que se enfrenta el emprendedor. Lógicamente, como vimos antes, las mayores dificultades en el acceso a la financiación y también esa falta de cultura, desde la etapa, desde la infancia, por así decirlo. Bien, ¿quién invierte? ¿Cómo se financia? En inversión privada. Pues en este caso, la inversión privada observamos que es muy pequeña, alrededor menos del 3% de la población invierte en otras empresas de otros emprendedores. Bien, ¿qué papel juegan las administraciones públicas en el emprendimiento? Normalmente muchos de los emprendedores han alabado o han dado como muy positivo el apoyo que han recibido de distintas instituciones en la fase previa. Algunos incluso critican que debe haber un acompañamiento posterior. También se debe seguir trabajando en esa formación para emprender desde la escuela. Tenemos algunos proyectos, concretamente en la universidad, pues tenemos en la Fundación Empresa tenemos un proyecto que es Emprende en la escuela, y todos los años se hacen actividades con los niños que curiosamente nos sorprenderían a algunos cuando los trabajamos, pues las ideas empresariales que tienen, algunas podrían ser hasta perfectamente copiables. ¿Cómo salvamos los hándicaps para emprender? Bueno, pues algunos de los aspectos que más se dicen o que deben seguirse potenciando son facilitar todos los aspectos de la puesta en marcha, esos que hemos comentado, y también favorecer el intercambio. Las claves de la emprendeduría, por así decirlo, estarían o tienen que ver con los dos hemisferios de nuestro cerebro, ¿no? El de la cordura, el lógico, el analítico, el izquierdo, y también con el intuitivo, el imaginativo, el creativo. Entonces, lógicamente, hay que potenciar esos dos aspectos. Por mi parte, nada más, presentar, digamos, por si alguien tiene algún interés, digamos, los líderes de este proyecto a nivel internacional y que más estudios han hecho son estos dos profesores, Paul Reynolds, Ben Johannisson, y a nivel español, actualmente el coordinador es José María Besiana de la Universidad de Extremadura. A nivel Canarias, ese es nuestro equipo, somos miembros de las dos universidades canarias, y la directora, bueno, pues sería en este caso Rosa Batista, que hoy no ha podido estar y ha delegado a mí. Por mi parte, nada más, si alguien tiene algún interés, alguna pregunta, y siempre remitirles ustedes ponen GEM Canarias en cualquier buscador y les lleva directamente a nuestra información. ¿Vale? Ahí encontrarán información mucho más detallada. Pues por mi parte nada más, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna cuestión? No, yo creo que las cuestiones todas fueron las de antes, que eran Pues agradecer la asistencia y que sean los últimos que se han quedado, y muchas gracias a todos. Queda clausurada este evento. Gracias. Nada.